Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes hayan decidido ver este material audiovisual. Hoy les voy a acompañar con una clase de química orgánica dirigida a estudiantes de química orgánica 1 de pedagogía, mención química biología, y a estudiantes de química orgánica de la mención de acuicultura. Estamos básicamente en lo que es la semana 2. Abordaremos la clase 4, en la cual trataremos los subtemas de propiedades físicas, usos y fuentes de alcanos, de cicloalcanos y de haluro de alquilo. Mi nombre es Dayana Leal. Pues bien, usualmente uno suele hablar de las características de algunas cosas. Por ejemplo, podemos hablar de algunas características físicas de las personas, de si son altas, de si son bajitas, de si tienen el cabello negro, el cabello rojo, el cabello rubio, de si tiene barba o de si no tiene barba, ¿sí? Entonces, esas suelen ser las características físicas de las personas. Sin embargo, ¿cuáles son las propiedades físicas de los materiales? Entonces, allí vamos a tener algunas características como lo son la densidad, la solubilidad, ¿sí? ¿Qué tan soluble es? Si el punto de fusión es bajo o es alto, si el punto de ebullición es bajo o es alto. ¿De qué dependen esas características? Bueno, en las personas, de los genes, pero en los compuestos químicos depende en algunos casos de la masa molecular y de las interacciones moleculares que conforman esas sustancias químicas. Las interacciones moleculares a su vez dependen de la geometría y de la polaridad de las moléculas. ¿Y qué es la geometría molecular? Este es un tema que se aborda en química 1, ¿sí? Cuando se ven las configuraciones electrónicas y luego las estructuras de Lewis. La geometría de las moléculas es la forma en cómo se encuentran tridimensionalmente las moléculas y eso está determinado por los ángulos de enlace y por las distancias de enlace. La distancia y los ángulos de enlace se suelen determinar de forma experimental, sobre todo a través de cristalografía, y bueno, en algunos casos se hacen las simulaciones pertinentes. Esas simulaciones se pueden hacer si conocemos el número de electrones que rodean al átomo central en una molécula de acuerdo a la estructura de Lewis. Ya ustedes están en la capacidad de dibujar estructuras de Lewis de forma correcta. Y si lo hacen adecuadamente, entonces la forma de la molécula va a depender de si el átomo central tiene o no electrones libres. Entonces, conociendo la estructura de Lewis, se puede anticipar la geometría de las moléculas con una buena predicción a través de algo que se conoce como el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Bien. Este modelo explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática entre dichos pares. Es decir, uno suele dibujar la estructura de Lewis, por ejemplo, de moléculas como el agua, que ustedes suelen conocer, pero realmente solo se produce un enlace aquí y otro aquí, me quedan dos pares de electrones. De manera que la molécula del agua no es una molécula lineal y de acuerdo al modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, la molécula del agua es una molécula angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pares de electrones que rodean el centro suelen ocupar un espacio mayor y hace que este ángulo tenga que disminuir. Lo mismo pasa con esta molécula de dióxido de azufre, ¿ok?
ella también tiene su átomo en el centro, también tiene un par de electrones libres, así que a pesar de que aquí esta estructura de Lewis diga que tiene dobles enlaces y que por lo tanto la molécula debería ser lineal, no es así. Y este par de electrones libres hace que esa molécula también sea angular. La diferencia es que como esta tiene un solo par de electrones, el ángulo de él, ellos se pueden tomar un mayor espacio y el ángulo sería de 120 grados, mientras que en la molécula del agua, como son dos pares de electrones que ocupan un mayor espacio, los átomos de hidrógeno tienen que cerrarse un poquito más y tienen un ángulo menor. Esa es la diferencia, pero si se hacen bien las estructuras de Lewis, se puede predecir la geometría tridimensional de las moléculas. Y eso se hace a través de unas tablas, ¿sí? Vamos a encontrar dos tablas, una para aquellas moléculas cuyo átomo en el centro tiene pares de electrones libres. Por ejemplo, la del dióxido de azufre, que tiene aquí un par de electrones libres. Entonces seguimos la tabla y uno dice, bueno, primero que nada en la teoría de geometría molecular, los dobles enlaces, los triples enlaces se consideran como enlaces sencillos cuando se dibujan. Y lo que hacemos es que seguimos esta tabla. Si hay un compuesto que tenga un par de electrones libres y dos enlaces, entonces siempre ese tipo de moléculas va a tener esta geometría, que es una geometría angular. Si, por ejemplo, en este otro caso, bueno, tenemos el mismo tipo de caso, que también es una geometría angular. Para el caso del NH3, ya tiene 3 enlaces con los 3 hidrógenos y tiene un par de electrones libres. Entonces, esa molécula va a ser pirámide trigonal. Va a ser como una pirámide, ¿ok? El par de electrones libres, aunque no lo vean, va a estar acá, ocupando este espacio. Y eso es lo que hace que ellos tengan que unirse con este ángulo de enlace. Igual sucede con el COL3 y igual sucede con la molécula de agua. Entonces, esto es para moléculas que tienen pares de electrones solitarios sin enlazar en el centro. Pero existen moléculas cuyos átomos centrales no tienen electrones libres. Por ejemplo, el cloruro de berilio, realmente el berilio ya no tiene más electrones en el centro. Entonces, bueno, esa molécula sí que queda lineal. Por ejemplo, el trifluoruro de boro, ¿sí? El boro no tiene tampoco electrones libres, entonces esa molécula va a ser una molécula plana trigonal. Todo se hace con estas tablitas, siguiendo estas tablas. Pero lo importante para nosotros es cuando llegamos a los compuestos de carbono. Generalmente los compuestos de carbono, aquí nos muestran, por ejemplo, el caso del metano, cuando hacemos las estructuras de Lewis, que las hicimos en la clase de introducción a la química orgánica. Entonces vemos que el átomo en el centro, el carbono, siempre tiene sus 4 enlaces, está al tope. Así que siempre va a utilizar esto de los pares de electrones libres. Y como siempre tiene sus 4 enlaces, la geometría de los compuestos carbonados suele ser una geometría tetraédrica. Eso se puede predecir con las estructuras de Lewis del metano. Así que entonces les muestro aquí la geometría de los alcanos más pequeños, por ejemplo la del metano, aunque la escribamos así en el papel, porque así lo vamos a hacer en el papel, realmente su geometría bueno, a mí siempre se me parece al aparatito este que se utiliza para dar masajes, ¿sí? Es una geometría tetraédrica. El etano, bueno, el etano no, ya ustedes no lo pueden ver más en profundidad los temas porque tienen muchos temas en una sola materia, pero realmente el etano puede tener distintas conformaciones, puede tener esta así y puede tener este otro grupo invertido. Eso se lo voy a dar a los estudiantes de pedagogía, mención química o biología, porque ellos solo ven 4 unidades hasta compuestos aromáticos, mientras que los estudiantes de acuicultura ven todos los compuestos químicos en una sola materia.
Así que la semana que viene podremos ver las conformaciones de alcanos con los estudiantes de pedagogía, pero ya los de acuicultura no. Por ejemplo, en el caso del propano, que ya es una cadena más extensa, ¿sí? Vemos acá, tenemos el tetraedro del carbono 1, luego el tetraedro del carbono 2, el tetraedro del carbono 3, y así en cada uno de los casos. Casi siempre vamos a repetir este patrón tetraédrico del metano. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas de los materiales? Las propiedades físicas de los materiales son la densidad, la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. Y eso va a depender de las interacciones moleculares. Pero dijimos que las interacciones moleculares van a depender de la geometría y de la polaridad de las moléculas. Entonces, la polaridad de las moléculas, la polaridad específicamente de un enlace químico, se da cuando existe una distribución asimétrica en la nube electrónica del enlace en torno a los dos átomos que forman dicho enlace. ¿Cuándo se da un enlace químico polar? Cuando ambos átomos tienen distinta electronegatividad. Y bueno, ¿qué es la electronegatividad? Se ha medido experimentalmente y se ha construido una tabla en función a lo que es la electronegatividad que se ve en química 1. Y bueno, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones. Entonces, ¿cuál es el elemento más electronegativo? El flúor y los elementos químicos que están cercanos a él, ¿sí? Los halógenos, por ejemplo. Ya les había dicho que el hidrógeno está aquí solamente porque su configuración termina en S1, pero fíjese que la electronegatividad de él es más alta que la de los metales alcalinos. Entonces, la polaridad del enlace químico va a depender de la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos químicos que participen en el enlace. Por ejemplo, acá tenemos la estructura de Lewis del fluoruro de litio, o del fluoruro de litio. Entonces, si yo quiero, puedo verificar en la tabla periódica. El flúor tiene una electronegatividad de 4, el litio tiene una electronegatividad de 1, en este caso 4 menos 1, eso me da 3. Si la electronegatividad es mayor o igual a 1.7, se dice que se está ante la presencia de un enlace iónico. Entonces aquí tendríamos para el fluoruro de litio un enlace iónico. Y en el caso del HCl, del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, según ustedes lo conozcan, el cloro tiene una electronegatividad de 3, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, la resta 3 menos 2.1, eso da 0.9. Si la electronegatividad es menor a 1.7, se dice que estamos ante la presencia de un enlace covalente polar. Entonces, en este caso, en el ácido clorhídrico, tenemos la presencia de un enlace covalente. Si la electronegatividad es 0.4 o menos, entonces se dice que es un enlace covalente apolar, que no existe una diferencia de polaridad o que es muy baja. Bien, entonces en el enlace covalente, dependiendo de la diferencia de electronegatividad y de la forma en la que se encuentran distribuidas las cargas eléctricas, vamos a tener enlaces no polares, apolar, cuando la diferencia de electronegatividad es muy baja, por ejemplo en la molécula de hidrógeno, la molécula de H2. ¿Qué sucede? Cada hidrógeno aporta un electrón, es decir, este hidrógeno coloca un electrón aquí que estoy señalando, este hidrógeno coloca un electrón para formar el enlace, ellos comparten los dos únicos electrones que tienen, entonces su nube electrónica es exactamente igual. Y si lo vemos en términos de electronegatividad, la electronegatividad de él es 2.1, la de él es 2.1, 2.1 menos 2.1, eso da 0. Esto es una molécula con un enlace no polar, ¿sí? Su distribución de electrones es uniforme, es simétrico. En este caso no sucede lo mismo.
¿Y por qué no sucede lo mismo? Porque el hidrógeno aporta solamente, este es el caso del ácido fluorhídrico, que sí es una molécula polar, ¿sí? El flúor tiene una electronegatividad de 4, el hidrógeno de 2.1, 4 menos 2.1, eso da 1.9, es una molécula con un enlace iónico. Veamos, sí, ¿ok? Pero, ¿para qué sirve? Sirve para estudiar lo que es un enlace polar. No es exactamente covalente, es iónico, pero se da lo mismo con el ácido clorhídrico. El hidrógeno aporta un solo electrón y el flúor tiene 7 electrones, 2, 4, 6 y el que participa en este enlace. Entonces, ¿qué sucede? Que el flúor tiene más electrones. Entonces, como el flúor tiene más electrones, alrededor del flúor vamos a tener una región con una alta densidad electrónica. Mientras que en el hidrógeno vamos a tener una región de baja densidad electrónica. La diferencia de electronegatividad es tan alta que el flúor básicamente atrae el electrón del hidrógeno y se forma lo que conocemos como dipolos eléctricos, es decir, polos de signo contrario, lo que conoceremos en química como cationes y como aniones. Básicamente, él queda con un dipolo positivo que indica que perdió un electrón. En este caso no es tanto que perdió, pero bueno, que ha quedado sin ese electrón. Y en el caso del flúor, que ha atraído un electrón y por eso queda con carga negativa. Eso es importante que ustedes sepan, que si tienen una estructura química con una carga positiva, es que le falta un electrón, y con una carga negativa es que tiene un electrón que tomó de otro lado. Bien, entonces la nube electrónica se distribuye de forma asimétrica, formándose dipolos eléctricos. A partir de esto, entonces, se ha implementado una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace y luego, en consecuencia, de una molécula. Entonces, se habla de lo que se conoce en física como el momento dipolar. El momento dipolar se define como nu es igual a la carga por la distancia entre las dos cargas. ¿Ok? Eso es más cuestión de física. Pero hemos visto hasta el momento moléculas con enlaces, con un solo enlace. Pero ahora vamos a ver moléculas con 3 o más átomos, en las cuales evaluaremos la polaridad de los enlaces y la geometría de los enlaces. Por ejemplo, tenemos la molécula de dióxido de carbono, de CO. Cuando predecimos su geometría, esta es una molécula lineal. ¿Qué sucede? Sucede que el oxígeno es un átomo más electronegativo. A ver, veamos la tabla de electronegatividad. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el carbono de 2.5. Entonces, el oxígeno atrae los electrones del carbono, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. El oxígeno atrae los electrones del carbono, este oxígeno en este sentido. Dibujo la flecha en el sentido de quién atrae los electrones. En este otro sentido, este oxígeno también atrae los electrones del carbono. Y aquí se forma un momento dipolar en este enlace y un momento dipolar en este enlace. Pero para la molécula total, el momento dipolar se cancela porque son dos vectores en sentidos opuestos, con la misma magnitud y con sentidos opuestos. Entonces estas dos se cancelan y el momento dipolar total de la molécula es igual a 0, a pesar de que haya una diferencia de electronegatividad entre ellos dos. Los dipolos se anulan. Lo mismo sucede, bueno, no lo mismo, pero algo similar sucede en la molécula del agua. En la molécula del agua, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, ¿vimos? ¿Sí? Bueno, como no me acuerdo, volvemos a ver. De 3.5. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces, este oxígeno, que tiene una electronegatividad más alta, atrae
los electrones del hidrógeno y se forma este momento dipolar, ¿sí? Este vector. Y igual sucede en este enlace, el oxígeno atrae los electrones del hidrógeno y se forma esto. ¿Por qué no se cancelan? Porque esta molécula no es una molécula lineal, esta es una molécula angular. Y entonces se produce una suma de vectores. Tienen que buscar el tema de física o de matemática de vectores. Y entonces cuando se da la suma de vectores, yo tengo acá este vector, este que se está extendiendo hacia acá, este que se está extendiendo hacia acá, y entre ellos dos se genera un producto vectorial con una magnitud. Esto me indica que esta molécula tiene un momento vectorial diferente de cero. No sé cuánto mide, pero sé que es diferente de cero y que por lo tanto esta molécula es una molécula polar. Experimentalmente se ha determinado y la polaridad es de 1,85 Debye. Debye es la unidad de polaridad. Pero tenemos la molécula de metano, que es un hidrocarburo, el hidrocarburo más pequeño con solamente un átomo de carbono. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el hidrógeno de 2,1. El carbono, como es más electronegativo, atrae el electrón del hidrógeno, acá. Este mismo carbono atrae el electrón del hidrógeno, atrae este electrón y atrae este electrón. Entonces, cada enlace va a tener un momento dipolar pequeño, pero la molécula completa tiene un momento dipolar igual a 0. ¿Y por qué sucede esto? Alguna persona diría, bueno, es que este se cancela con este y este se cancela con este. Pues no. Aquí, como en la molécula del agua, sucede lo mismo con el metano. Él con él generan un momento dipolar hacia acá, en este sentido, vean por favor la pantalla, y él con él generan un momento dipolar hacia acá. Entonces vamos a tener dos momentos dipolares en sentidos opuestos y allí sí se cancela y entonces la polaridad de esta molécula es igual a 0. Entonces, esta molécula es una molécula apolar. Y esto es lo que va a incidir en la solubilidad de los hidrocarburos. Y este es el motivo por el cual los hidrocarburos no son solubles en las moléculas de agua. Pero ya lo vamos a ver. Tenemos por otro lado la molécula de tetracloruro de carbono, es un átomo de carbono que ha sustituido completamente los hidrógenos, como el metano, pero en este caso ya no con hidrógenos, sino con cloros. Y el cloro es más electronegativo, aquí se forma un momento dipolar bastante importante, bien importante porque la polaridad del cloro es alta. Aquí se forma otro momento dipolar, aquí también y aquí también. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo mismo, vamos a tener un momento vectorial en este sentido y vamos a tener un momento dipolar en este otro sentido. ¿Bien? Entonces, acá lo presentamos, tenemos entonces esto, ¿sí? Y tenemos entonces que los momentos vectoriales se cancelan entre ellos porque están en sentidos opuestos. Y la polaridad es igual a 0. Esta viene siendo una molécula apolar. Esta también viene siendo una molécula apolar. Y ellos no pueden ser solubles en la molécula del agua porque la molécula del agua es polar. Así sucesivamente vamos a ir viendo para distintas moléculas. Aquí, por ejemplo, les muestro la misma molécula que vimos anteriormente, pero con un hidrógeno que no se sustituyó. Y este hidrógeno causa algo importante. ¿Por qué? El cloro atrae los electrones del carbono. Este cloro atrae los electrones del carbono. Este cloro también. Entre ellos tres se genera este vector, la sumatoria de este vector. ¿Sí? Pero
el carbono también es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces se genera este otro vector. Tengo dos vectores que luego se suman y me genera un vector total. Esta molécula tiene una polaridad diferente de cero. No sabemos cuánto mide, pero sabemos que sí tiene una polaridad diferente de cero y ya ella pasa a ser una molécula polar por el solo hecho de no tener aquí el cloro, ¿sí? Porque en el caso anterior era una molécula apolar. Entonces, y tenemos el caso contrario, también les muestro, donde tengo una molécula de metano con 3 hidrógenos y un cloro. Entonces, el carbono es más electronegativo, aquí él atrae, él atrae, él atrae, esto genera un vector, ¿sí? Y aquí, adicionalmente, el cloro también atrae, esto genera un vector más grande, una sumatoria de vectores, y entonces la molécula es una molécula polar. Igual que sucede acá, él atrae, este carbono atrae los electrones del hidrógeno, el flúor es más electronegativo, es el más electronegativo de todos, entonces también atrae y se genera un momento dipolar neto que me indica que la molécula es una molécula polar. ¿Qué pueden esperar ustedes entonces para, por ejemplo, esta molécula que es la molécula del etano? Pues en este caso, ellos tres van a tener un momento vectorial de este tipo, pero en este caso van a tener otro en sentido contrario. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que esta sea una molécula apolar, ¿sí? Pero ya pueden dibujarlo ustedes, pueden plantear ustedes en su cuaderno y ya estudiar un poco. Pues bien, en un libro el autor es apellido Carey, de química orgánica, encontré esto en la web, dice, nota, las polaridades de los hidrocarburos se asumen en cero debido a las pequeñas diferencias de electronegatividades entre el carbono e hidrógeno. Aunque en la molécula se genere un vector resultante de la suma de todas las polaridades de enlace, el número es pequeño y se puede asumir un momento dipolar pequeño y por lo tanto se asume que la molécula es apolar. Eso es cuando tengo cadenas carbonadas sin sustituyentes, ¿sí? Solamente carbono e hidrógeno. Entonces, el momento dipolar molecular, también el de enlace, afectará notablemente las propiedades químicas y físicas de una molécula. Pues bien, tenemos entonces el enfoque molecular del proceso de disolución. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen unidas a la molécula. Para que un soluto se disuelva en un solvente es necesario vencer o romper las fuerzas intermoleculares. Y la facilidad con la que una partícula de soluto reemplaza a una molécula de disolvente depende de la fuerza de 3 tipos de interacciones. La interacción disolvente-disolvente, la interacción soluto-soluto y la interacción disolvente-soluto. La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura específica. ¿Sí? No es lo mismo que yo disuelva el azúcar en un vaso con agua fría que en un vaso con agua caliente. ¿Ok? Entonces hay distintas cosas que entran en juego. La solubilidad es la medida de la cantidad de soluto que se disuelve en cierto disolvente a una temperatura en específico. Se tiene que lo semejante disuelve a lo semejante. Es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares que son del mismo tipo y magnitud sean solubles entre sí. Entonces, hay que tener una idea de las fuerzas intermoleculares para saber en qué se disuelve en qué. Aquí les muestro, por ejemplo, el caso de unas velas suspendidas, por ejemplo, en agua.
Y entonces uno llega y dice, bueno, pero ¿y por qué las velas no se disuelven en el agua? Entonces, ¿las velas qué son? Las velas son parafinas, y las parafinas son mezclas, son derivados de petróleo, pero que contienen mezclas de distintas cadenas carbonadas. Contienen metano, etano, propano, butano, pentano. Ellos son mezclas. Entonces tenemos las parafinas normales y tenemos las isoparafinas. Y ellos tienen como característica principal que no se solubilizan en agua. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, sucede porque las moléculas carbonadas generalmente se caracterizan por tener enlaces covalentes en los cuales comparten sus electrones de enlace, pero adicionalmente tienen momentos dipolares igual a cero, es decir, son moléculas apolares. Mientras que las moléculas de agua son moléculas polar, entonces, en las moléculas polares se forman dipolos. Y esos dipolos facilitan de uno u otro modo, en el caso de la molécula de agua, se facilita lo que es el enlace de hidrógeno. Como el oxígeno es bastante electronegativo, atrae con fuerza al hidrógeno, este enlace de hidrógeno es un enlace fuerte, y esto hace que esta molécula polar tenga un tipo de interacciones distintas a las presentes en los hidrocarburos. En los hidrocarburos no tengo oxígeno presente en su estructura, no participa en enlaces de hidrógeno, aunque tiene dipolos instantáneos, porque el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno de 2.1, se forman dipolos instantáneos, pero tienen enlaces covalentes más débiles. Y como esta molécula adicionalmente es apolar, los hidrocarburos no son solubles en agua. ¿Ok? Entonces ya tenemos la explicación de que los hidrocarburos tienen enlaces intermoleculares débiles, las moléculas de agua tienen enlace de hidrógeno y bueno, ese es el motivo por el cual se produce esto, ¿ok? Una separación de fases. Entonces, cuando vemos los aspectos de la solubilidad de alcanos, evaluamos que los alcanos son solubles en solventes no polares. A eso nos referíamos con que igual disuelve igual. ¿En qué se van a solubilizar ellos? Como ellos son no polares, entonces se solubilizan en solventes no polares, como el benceno, el tetracloruro de carbono, cloroformo, otros alcanos. Son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces de hidrógeno, y los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en disolventes de baja polaridad. Eso ya lo habíamos dicho. Pero en el caso de los haloalcanos, cualquiera dirá, bueno, profe, pero esta molécula sí es polar. ¿Ok? Porque tiene un momento dipolar. Pero como no pueden formar enlaces de hidrógeno, ¿ok? Porque tengo por aquí el hidrógeno, pero ellos no interactúan con las moléculas del agua. Entonces los haluros de alquilo, los haloalcanos, son insolubles en agua también. Y son solubles en compuestos orgánicos debido a que no forman puentes de hidrógeno. Adicionalmente tenemos que los cloruros de alquilo son menos densos que el agua, ¿ok? Mientras que cuando están sustituidos, cuando los cloruros de alquilo tienen 2 o más átomos de cloro, como el átomo de cloro es pesado, entonces allí pasan a ser más densos que el agua. Tenemos otra característica. Cuando yo estaba viendo la materia de análisis orgánico, que me tocaba en ocasiones purificar compuestos, a mí me daban una muestra problema y yo tenía que identificar qué compuestos químicos habían en esa muestra. Yo inmediatamente corrí a la mesa del profesor a escoger los líquidos. ¿Por qué? Porque los podía separar mediante destilación, los ponía a destilar, y cuando ellos comenzaban a separarse, yo comenzaba a evaluar el punto de ebullición,
Y existen unos libros donde están tabulados los compuestos químicos, los handbooks, se llama así, handbook de química, pero hay handbooks de muchos tipos, en ingeniería, por ejemplo. Entonces, si yo podía determinar el punto de ebullición y luego podía determinar el grupo funcional, podía buscar las tablas, a ver cuál coincidía con este punto de ebullición. Entonces era así, algo así como medio detectivesco. ¿El punto de ebullición qué es? El punto de ebullición de un compuesto es la temperatura a la cual el líquido se convierte en gas. Para que un compuesto se vuelva vapor, las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas deben romperse. ¿Ok? Yo tengo allí las moléculas unidas a través de enlaces. Y si quiero que pasen a estado gaseoso, tengo que romper esos enlaces para poder separarlas. Esto significa que el punto de ebullición de un compuesto depende de la atracción entre las moléculas. De manera que si las moléculas se mantienen unidas por interacciones fuertes, entonces voy a necesitar una energía mayor para separar a las moléculas. Y por lo tanto ese compuesto tendrá un punto de ebullición alto. Ya les decía anteriormente que la molécula del agua forma dipolos. Tiene dipolos positivos, tiene dipolos negativos. Es una molécula polar. Como tiene dipolos, ¿qué sucede en física? En física nos han indicado desde siempre, a través de las leyes de Coulomb, que cargas eléctricas diferentes se atraen, pero se atraen con fuerza. Entonces, si ese enlace es un enlace fuerte, tengo que proporcionarle más energía, en este caso más calor, para que ese compuesto químico pueda ebullir. Sucede en caso diferente si las fuerzas intermoleculares son débiles. Si las fuerzas intermoleculares son débiles, necesito una cantidad de energía baja para separar las moléculas una de otra. Y entonces el compuesto tendrá un punto de ebullición bajo. Y entonces aquí mostramos las moléculas polares, como la molécula del agua, en su mayoría se orientan en arreglos de dipolos, dipolos positivos, dipolo negativo, dipolo positivo, dipolo negativo. Y entonces aquí se produce una atracción eléctrica. Esta atracción debe superarse cuando los líquidos se evaporan, lo que da como resultado calores de vaporización o puntos de ebullición más elevados para los compuestos que son polares. ¿Qué dijimos anteriormente? Que las moléculas de carbono tienden a ser no polares, es decir, apolares. Entonces hay una norma que dice, cuando el dipolo molecular es mayor, mayor es el punto de ebullición. Pero ¿qué pasa? Que nuestras moléculas no tienen, o tienen dipolos moleculares que son instantáneos. Básicamente podemos decir que no tienen dipolos moleculares. Entonces, como nuestra molécula es apolar, los puntos de ebullición para los gases van a ser puntos de ebullición bajos. Aquí muestro el punto de ebullición del agua, que ebulle a los 100 grados centígrados, dependiendo de la presión, va a ebullir un poquito más bajo, un poquito más alto, pero la molécula de metano, que es no polar, tiene un punto de ebullición de menos 161 grados centígrados. Y este es el motivo por el cual, como los hidrocarburos tienen puntos de ebullición bajos, entonces los hidrocarburos con cadenas más pequeñas son gases. Sí, son los gases que nosotros consumimos en nuestra casa en los tanques de gases. Pero a medida que aumentan las cadenas moleculares, a medida que aumenta el tamaño de las cadenas, entonces va aumentando el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque ya hay más átomos, más enlaces químicos que romper. Eso es lo que sucede. Entonces luego los siguientes hidrocarburos van a ser líquidos hasta que se llegan a unas mezclas bituminosas que pueden pasar a ser sólidas. Entonces, entre cadenas carbonadas de 1 a 4 carbonos, hablamos de gases. En las cadenas de 5 a 17 carbonos, hablamos de líquidos. Y en cadenas con carbonos con más de 18 carbonos, hablamos entonces de sólidos.
En conclusión, el punto de ebullición se incrementa de 20 a 30 grados centígrados por cada átomo de carbono agregado a la cadena. Acá lo podemos ver, de menos 167 a menos 88. Ustedes pueden decir, bueno, profe, pero está bajando. No, no está bajando. Es que esto está en la escala de X de los negativos. ¿Ok? Entonces esto está más negativo, pasa acá, hasta que llega a un valor positivo de 36 a 68, luego 98, luego 120. Con cada carbono va aumentando el punto de ebullición. ¿Ok? Bueno, lo repetimos, los puntos de ebullición aumentan conforme aumenta la cantidad de átomos de carbono y a medida que aumentan las masas moleculares. Acá está un poquito más visual, ¿sí? Pero adicional tenemos el problemita de los compuestos que son ramificados, ¿ok? Porque ya vimos que tenemos hidrocarburos lineales y hidrocarburos ramificados. Entonces, en general, un alcano ramificado alcanza su punto de ebullición a una temperatura más baja que el alcano lineal. ¿Por qué sucede esto? Aquí yo tengo una cadena extendida y entonces en esta cadena extendida tengo una mayor superficie cuando lo evalúo en términos de volumen. Aquí tengo la misma cantidad de carbonos, pero ha disminuido la superficie. Entonces disminuye de 36 grados centígrados el punto de ebullición aquí a 28. Y aquí tenemos el neopentano, también tiene la misma cantidad de carbonos, pero la superficie es menor. Entonces, como la superficie es menor, se necesita un punto de ebullición más bajo. Se rompe con más facilidad cuando calienta. ¿Ok? Entonces los alcanos ramificados son menos compactos, con menos área superficial para las interacciones de fuerzas de London. Bien. En el caso de los cicloalcanos y de los haluros de alquilo, los cicloalcanos tienden a tener mayores puntos de ebullición que los hidrocarburos lineales. Aquí nos muestran el punto de ebullición del propano, que es menos 42, y el del ciclopropano, que es menos 36. Es más alto el del ciclopropano. El del butano, que es menos 0.5, el del ciclobutano, que es 13 grados centígrados. ¿Ok? Entonces vemos cómo, de forma general, los ciclos tienen puntos de ebullición más altos que los hidrocarburos lineales. Y los haluros de alquilo, en el caso de los haluros de alquilo, ellos, bueno, aquí tenemos una tabla donde nos muestran las cadenas carbonadas con distintos sustituyentes. Cuando son con hidrógeno, que son los hidrocarburos normales, y cuando les cambiamos el sustituyente. Y el punto de ebullición va a depender del tamaño del sustituyente. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica, cuando evaluamos el tamaño aumenta a medida que se baja en cada grupo. ¿Ok? Entonces, el yodo tiene un tamaño más alto, más grande que el bromo, más grande que el cloro, más grande que el flúor. ¿Por qué? Porque tiene más electrones. Su tamaño es más grande. Entonces, las moléculas con masas moleculares más grandes, por lo general, tienen puntos de ebullición más elevados. ¿Y por qué sucede eso? Supongamos que aquí yo vengo y le coloco el yodo. Entonces, como tiene un tamaño más alto, hay que proporcionarle, tiene mayor superficie, y entonces hay que proporcionarle más energía. Adicional, los compuestos con formas ramificadas, que son más esféricos, pasa igual, tienen puntos de ebullición más bajos. Cuando ese mismo compuesto halogenado tiene ramificaciones, entonces el punto de ebullición baja. Esto está así, tal cual explicado en el libro, en la sección de cada uno de ellos. Ustedes pueden buscar en el índice alcanos, pueden buscar en el índice cicloalcanos y haluros de alquilo. Entonces,
en el libro que les he puesto en el aula virtual, esto está y lo pueden leer con detenimiento. En cuanto al punto de fusión de los alcanos, los puntos de fusión aumentan conforme se incrementa la masa molecular. Bien. Los alcanos con número, bueno, en el punto de fusión, a medida que aumenta el tamaño de la cadena, aumenta el punto de fusión, pero tenemos un detallito. Los alcanos con un número par de átomos de carbono como que se compactan mejor. Entonces, ellos, como están más compactos, necesitan temperaturas más elevadas para fundirlo. Y por lo tanto, si le tengo que aplicar más calor, eso quiere decir que ellos tienen un punto de fusión más elevado. Los alcanos con un número impar no se compactan tan bien y tienen puntos de fusión más bajos. ¿Ok? La ramificación, cuando las cadenas están ramificadas, eso también afecta al punto de fusión. Se dice aquí que un alcano ramificado, por lo general, funde a una temperatura más alta, es caso contrario al punto de ebullición, funde a una temperatura más alta que los no ramificados. ¿Ok? Porque entonces en este caso la ramificación se ve como que es más compacto y tengo que aplicarle más calor para que se funda, esto en el caso de los compuestos carbonados. Bien, ¿cuáles son las fuentes de los alcanos? Pues ya todos lo sabemos, la principal fuente de los alcanos se derivan principalmente del petróleo y de sus subproductos. Tenemos el petróleo suele llamarse crudo, se extrae de los pozos, de los yacimientos petroleros, y entonces, a medida que se comienza a hacer la refinación del petróleo, dependiendo de las temperaturas de los diferentes componentes, cuando aplicamos una temperatura diferente, vamos obteniendo productos químicos diferentes. Entonces aquí nos muestran este esquema. Dice que bueno, que a temperaturas muy bajas lo que se extrae es gas. A 70 grados se suelen extraer lo que es la mezcla de gases, butanos, propanos, algunos disolventes. En 140 lo que es el combustible, que es la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos. En 190 grados el queroseno. Se sigue calentando, a 240 se extrae lo que es el diésel. A 320 grados se logra extraer el combustible para la calefacción. Eso sobre todo, bueno, en países súper fríos como Rusia, por ejemplo. Y lo último, lo que queda por allá, lo último, se suele utilizar en lubricantes. ¿Ok? Entonces, la composición química del petróleo y la cantidad de contaminantes que contiene el petróleo varía de una fuente a otra, y en la refinería tienen que ser bastante cuidadosos para poder purificar el petróleo. De eso va a depender el precio del petróleo. Bien. Entonces, bueno, aquí mostrábamos los intervalos de ebullición para cada uno de ellos. ¿Okay? Tenemos los puntos de ebullición y el número de carbonos de moléculas que se pueden extraer en distintos rangos de temperatura. Entonces, bueno, al principio obtenemos gas, luego gasolina, luego queroseno, luego diésel, a medida que se va calentando, luego los aceites, por último las ceras parafinadas. Durante la refinación del petróleo, luego de que se ha hecho la primera destilación, se aplican distintos mecanismos químicos. Generalmente se aplica lo que es el craqueo catalítico. Mediante el craqueo catalítico lo que se pretende es convertir moléculas, alcanos de cadenas largas que tienen bajo costo en cadenas más pequeñas pero con un mayor costo. ¿Ok? Entonces, el craqueo catalítico involucra el calentamiento de los alcanos en presencia de catalizadores.
Aquí tenemos una cadena larga, una cadena de 12 átomos de carbono que se calienta en presencia de un catalizador y entonces produce o cadenas de alcanos más pequeños o alquenos. Eso se conoce como craqueo. Pero si se hace este mismo proceso en presencia de hidrógeno, entonces allí se habla de hidrocraqueo. ¿Para qué se usan los alcanos? Ya lo hemos visto. Se puede utilizar como, por ejemplo, generalmente como gases. Lo que nosotros hacemos en nuestra casa, pues los gases es lo primero que utilizamos. Propano, butano, la gasolina, los aceites, los lubricantes. Entonces, tenemos disolventes, como por ejemplo a lo que nosotros le solemos decir acetona, ¿sí? Pero también tenemos el thinner para la gente que se dedica a la industria de las pinturas, los plásticos, todos los plásticos se derivan, el polietileno, el PVC, el policloruro, polivinilcloruro, bueno, hay diferentes tipos de plásticos, tenemos los gases, tenemos algunos detergentes, tenemos las parafinas, que sí, que ya lo habíamos visto antes, que son las velas, los neumáticos, los cauchos al principio se hacían con el material derivado del árbol de caucho. Pero bueno, luego llegaron y sacaron un compuesto químico y voilà, están los cauchos plásticos derivados del petróleo, queroseno, lubricantes, gasolina y muchos fertilizantes. Entonces esos son los usos que se le dan. A los haloalcanos, ya lo vimos en la clase anterior, se utilizaban como analgésicos, ahora se utilizan como disolventes, ¿sí? Y teníamos estos que son súper dañinos, que están prohibidos, que no debemos usarlos, que tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, como recursos complementarios, ¿qué les recomiendo? Pues primero que nada les recomiendo que transcriban la clase, que la escriban, que lo practiquen, que lean el libro y que lo que no han comprendido, pues acá dejo dos enlaces web, ¿sí? Donde hablan sobre los puntos de ebullición y sobre la solubilidad para complementar esta clase. Para los estudiantes de acuicultura, es importante que recuerden que la semana próxima tenemos un test solamente de alcanos, ¿ok? Porque ya con ustedes la semana que viene comenzamos alcanos. Mientras que los estudiantes de la mención de pedagogía, ellos no, a ellos todavía les falta ver más cosas sobre los alcanos. Es importante que estén pendientes de la práctica de laboratorio de esta semana. El componente práctico esta semana se entrega el primer material audiovisual de laboratorio y la semana que viene ya tienen el test de la práctica de laboratorio de esta semana. Entonces, bueno, que tengan buena semana. Estoy atenta para atenderles a ustedes las diferentes dudas, las tutorías, mediante tutorías, ¿sí? Nos vemos entonces luego. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.